¿Cómo diferenciar? ¿Cómo diferenciar una persona que es salva de una persona que no es salva? ¿Cómo diferenciar al justo del pecador, el que cree en Dios del que no cree en Dios? ¿Cómo diferenciamos? Entonces es muy importante por la Biblia, que es la norma de la fe, descubrir y diferenciar cuando una persona tiene la salvación bíblicamente y cuando una persona no tiene la salvación, cuando se es salvo y cuando no se es salvo. Entonces vamos a mirar ese tema a través de dos personajes, Abraham y Rahab. ¿Sí? La Biblia habla de estos dos personajes, Abraham y Rahab. Estos dos personajes aparecen en dos capítulos de la fe, Santiago capítulo 2 y también Hebreos capítulo 11. Allí aparece Rahab y aparece también Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Es entendible que aparezca en los dos capítulos de la fe, Santiago capítulo 2 y que aparezca en Hebreos 11. Pero curiosamente Rahab también aparece en Santiago capítulo 2 y en Hebreos capítulo 11. Pero entonces ellos dos son salvos. Son salvos. Pero ¿cómo diferenciamos al que es salvo del que no es salvo? Si muchas personas dicen yo creo en Dios, pero Mateo capítulo 7 del versículo 21 al 23 aparecen también muchísimas personas diciendo que creen en Dios y cuando hay el juicio final descubren que no creían en Dios, pero esto es en el juicio final. Ellos les reclaman a Dios, Dios, nosotros profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, y Jesús les dice, yo no los conozco, ustedes no son mis hijos. Pero ellos pensaban que eran cristianos. Nunca supieron diferenciar que era un cristiano verdadero de un cristiano falso, nunca lo descubrieron hasta el juicio final. Entonces, muchas personas se preguntan, bueno, si una persona es cristiana, ¿por qué esta persona, si es cristiana, tiene tal testimonio? Ella dice que es cristiana, pero esta persona miente mucho, es muy mentirosa. ¿Cómo va a decir que es cristiana si es mentirosa? ¿Cómo va a decir esta persona que es cristiana si ella roba? De muchas personas, ¿cuál es la norma para diferenciar a un cristiano de un no cristiano? Para las personas que no son salvas, ellas piensan que la forma de diferenciar a un cristiano de un no cristiano es el comportamiento. Entonces, si una persona tiene mal comportamiento, dicen no es cristiano porque tiene mal comportamiento. Y cuando ven una persona que tiene buen comportamiento, dicen sí es cristiano porque tiene buen comportamiento. Eso no es bíblico. Eso no es correcto. Un buen comportamiento no es la norma para diferenciar al que es cristiano. Un mal comportamiento no es la norma para diferenciar esa persona no es cristiana. Pero muchas personas piensan así, es algo muy general. Muchas personas piensan que los cristianos se diferencian solamente por el comportamiento. Pero no, los cristianos no se diferencian. La norma de un cristiano para diferenciar a un cristiano de un no salvo, un salvo de un no salvo, no es la conducta, no es el comportamiento. No son buenos hábitos, eso no es lo que distingue a un cristiano. Entonces vamos a mirar Santiago, capítulo 2, el versículo, miremos un momento, el 23. Santiago, capítulo 2, versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces Abraham en la Biblia aparece como amigo de Dios, el padre de la fe. Eso las personas saben ya más de forma más fácil. Abraham es el padre de la fe. Pero, ¿quién más aparece en Santiago capítulo 2? Aparece Rahab. Eso es el versículo 25, dice, asimismo también Rahab la ramera. En el capítulo de la fe, ¿cómo se describe a Rahab? En el capítulo de la fe. Dice, así también Rahab, la mujer que cambió su forma de vivir sucia. ¿Así? No dice así. Dice, Rahab, la mujer que en otro tiempo era así. No dice. La mujer que ella dejó la vida como desordenada. Rahab, la mujer que dejó la vida sucia. No dice así.
En el capítulo de la fe dice, así también Rahab la ramera. En el capítulo de la fe dice que Rahab es la ramera. ¿Por qué tiene que la Biblia recalcar de Rahab su maldad? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que decir que Rahab la ramera? Ella es salva para que nosotros miremos de forma clara que la salvación no depende de las obras. Nos está mostrando a Rahab la ramera como ejemplo de que ella es salva no por cambiar la conducta. Ella es salva porque cree en Dios. Es salva porque la fe llega al corazón de ella. ¿Cuándo recibe ella la fe? En la condición de ramera. En la condición de ramera recibe la fe. Ella no recibió la fe cuando cambió su conducta, cuando dejó sus vicios, cuando dejó sus maldades. No. Ella recibió la fe en la condición de ramera. En esa condición recibió la fe. Por eso aquí dice, en el versículo 25 dice, asimismo, también Rahab la ramera. Aquí no dice que es Rahab la mujer que tuvo un cambio de una vida sucia. No, no dice eso. No dice Rahab la que cambió su conducta mala. No. Al contrario, en Santiago capítulo 2 versículo 25, Dios recalca de Rahab su maldad. La recalca. Dice Rahab la ramera. Pero esta Rahab la ramera, estando en el capítulo de la fe, ¿qué la hace a ella salva? A esta ramera, a esta Rahab que aparece aquí, lo que se le recalca es su maldad como ramera. A esta ramera, ¿qué se le puede mostrar de ella misma para decir es una mujer de la fe? Dice Rahab la ramera, no tiene ninguna obra buena para mostrar que es la obra de ella la que la hace hija de Dios. Por eso, aquí se recalca, se evidencia más, sale a relucir, ¿qué cosa de Rahab? Su maldad. Rahab la ramera. Así está escrito. Esta Rahab, aun siendo ramera, creyó en Dios. Siendo ramera. En esa condición de ramera, creyó en Dios. En el tiempo de Rahab había más rameras. Pero ¿por qué Rahab siendo ramera aparece en el capítulo de la fe? ¿Por qué? En el tiempo de Rahab había más rameras. Entonces ella, ¿por qué aparece en el capítulo de la fe? ¿Porque dejó de ser ramera? No, no por eso ella es justa. No por dejar de ser ramera, no por dejar la vida sucia, ella es justa, no por dejar la vida sucia. Ella es justa porque cree en Dios. Ella escuchó sobre Israel, que es el pueblo de Dios. Escuchó de Dios como el Dios verdadero. Y ella creyó en Dios. Cuando ella cree en la obra de Jesucristo, que su perdón solamente es a través de Cristo, Rahab es salva. Es hija de Dios por creer en Dios. Es hija de Dios por creer en la palabra de Dios. Pero aquí dice Rahab la ramera. Eso es muy importante para que no nos confundamos y pensemos que la salvación depende de nuestras obras, que la salvación es porque yo tuve un cambio en mi comportamiento. No, eso no es la salvación. La salvación consiste en creer la verdad que está escrita en la Biblia de cómo Cristo lavó mi corazón del pecado, cómo Cristo me limpió del pecado una vez y para siempre, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre, en la voluntad de Dios. No dice nuestra voluntad, en la obra de Dios, no dice en la obra nuestra. La salvación es 100% la voluntad de Dios. Dios nos perdona a través de Jesucristo, nos limpia del pecado a través de la sangre de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, Cristo derrama su sangre para lavar nuestro corazón del pecado, para perdonar todos nuestros pecados una vez y dice para siempre.
Rahab entonces, aun siendo ramera, creyó en Dios. Siendo ramera. Eso está escrito Santiago capítulo 2 versículo 25. Dice, así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella fue justa por creer en Dios. Por eso fue justa. Creyó en Dios. Luego, cuando miramos el libro de Hebreos, capítulo 11, vamos a mirar un momento, Hebreos, capítulo 11, nos va a hablar nuevamente ¿de quién? De Abraham. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Por la fe. Abraham, el padre de la fe, aparece también no solamente en Santiago 2, sino en Hebreos 11, los dos capítulos de la fe, detallados de la fe. El versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice que Abraham esperaba ¿qué ciudad? El cielo. Eso dice la Biblia, por eso Abraham es el padre de la fe. Pero luego, cuando leemos, en el versículo, el mismo Hebreos 11, pero el versículo 31, Hebreos 11, 31 dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció. Pero nuevamente dice, Rahab la ramera. ¿Por qué en Hebreos 11, el capítulo de la fe, aparece Rahab nuevamente y se está recalcando nuevamente a Rahab como ramera? A Rahab como ramera. ¿Por qué? Si es hija de Dios, si Rahab es hija de Dios, si estamos en el capítulo de la fe, que a Rahab en la condición de una vida de ¿qué? Para que nosotros entendamos que ella es hija de Dios no por cambiar una conducta. Ella no es hija de Dios porque dejó de hacer malas obras, porque dejó de cometer ciertas faltas. Por eso no es justa. Ella es justa porque así como Abraham creyó en Dios, Rahab creyó en Dios. De la misma forma, como Abraham, el padre de la fe, creyó en Dios, Rahab también creyó en Dios. Ella escuchó la palabra de Dios y esa palabra la creyó en su corazón como la verdad. Creyó en Dios. Ella escuchó de Dios. Y esa palabra que escuchó de Dios, la creyó como una verdad. Se convirtió en hija de Dios por creer en la verdad, por creer en Dios. Este versículo 31 dice, por la fe, antes de Rahab dice, la fe. Pero Rahab, ¿qué? Rahab la ramera, ¿sí? Entonces, un ejemplo, ¿sí? Vamos a mirar un ejemplo. Cuando la Biblia habla de Rahab, ¿sí? Voy a escribirlo tal cual como aparece aquí. El versículo 31 dice, por la fe, ¿sí? Dice, por la fe, Rahab, ahí está escrito así, Rahab, pero dice, ¿qué cosa es Rahab? La ramera. Antes de Rahab, ¿qué aparece? No sé si alcanzarán a ver ahí. Antes de Rahab aparece la fe, así está escrito. Hebreos 11, 31. Antes de la palabra de describir a Rahab como la ramera, Rahab la ramera aparece la fe. A esta ramera llamada Rahab, ¿qué la salvó? Aquí se está recalcando que ella es ramera. ¿Qué la salvó? La fe. Antes de Rahab está la fe. Si quitamos la fe, ¿qué va a quedar? Rahab la ramera. No queda nada más. Rahab la ramera. En ese tiempo había muchas rameras. Muchas. Entonces, ¿qué diferencia
a Rahab, que fue justa, aunque era ramera, ella creyó en la palabra de Dios y fue justa por creer en la palabra de Dios, aunque era ramera. Habían otras rameras en ese momento, así como Rahab, que era ramera, habían otras rameras en ese tiempo. ¿Qué diferencia a Rahab de ser hija de Dios siendo ramera de otras rameras en ese tiempo que no eran hijas de Dios? ¿Qué convierte a Rahab en hija de Dios? La fe. La fe es lo que convierte a Rahab en hija de Dios. Lean Hebreos 11:31. Antes de Rahab la ramera, antes de esta ramera está la fe. Entonces, las rameras en el tiempo de Rahab que no tenían la fe no eran hijas de Dios. Y aún Rahab, siendo ramera, porque creyó en Dios, se convierte en hija de Dios y aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 31 como Rahab la ramera, pero aparece la fe. Antes de Rahab está la fe. ¿Con qué se encontró Rahab siendo ramera? Con la fe. Ahora pongamos el ejemplo. Habían otras mujeres en el tiempo de Rahab que no eran rameras. Eran mujeres que tenían un solo marido, eran muy buenas esposas, eran buenas madres, humanamente eran muy buenas. Pero si no tenían la fe, ¿a dónde fueron? No aparecen aquí. Eran mujeres que de pronto humanamente muy buenas. Pero si no tienen la fe, no son hijas de Dios. No son salvas. Esa conducta tan buena que tenían algunas mujeres en el tiempo de Rahab, que no eran rameras, eran mujeres, ¿sí?, de su casa, con un solo esposo, humanamente como, ¿sí?, como mujeres del hogar, un solo marido, pero no tenían la fe, no fueron salvas, no aparecen. Pero esa mujer, aunque era ramera, Hebreos 11:31, aún siendo ramera, ahí dice Rahab la ramera. Pero antes de Rahab, de esa mujer ramera, ¿qué había? La fe. Como Rahab la ramera recibió la fe, se convirtió en hija de Dios, aún siendo ramera, se convirtió en hija de Dios. Y otras mujeres, por no tener la fe, no fueron al cielo. Pero Rahab se convirtió en hija de Dios. Rahab recibió la fe de la misma forma que Abraham recibió la fe. Por eso aparece, comparte los dos capítulos de la fe, los comparte con Abraham. Rahab está en Santiago capítulo 2 y Rahab aparece igual, Hebreos capítulo 11. Ahí aparecen. Porque ¿qué tuvo Rahab? La fe. Aquí dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Habiendo recibido los espías. Aparece Rahab y aparecen otros personajes más, hasta el mismo David. Voy a hablar de ellos, pero no. Habla de Rahab antes, aquí dice en el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Pero no habla de David, no habla de los profetas, pero sí habla de Rahab la ramera. Porque Rahab la ramera recibió la misma fe de Abraham. Aún en la condición de ¿qué? De ramera. Ella creyó en Dios. Creyó en Dios. Dios le decía que su pecado era limpio y ella creyó que su pecado era limpio por la sangre de Cristo. Lo creyó. Ella lo creyó. No dudó. Creyó en la palabra de Dios como la verdad. Ahora, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aún ella mirando sus obras, siendo ramera, ¿cómo se podía ver? Mirando, si ella se mirara a sí misma, mirando sus obras, ¿cómo se podía ver? ¿Como limpia de pecado con esa vida tan sucia? ¿Podía verse a sí misma? No. Ella, si se mira a sí misma, si cree en ella misma, si cree en su propio corazón, si cree en su propia conciencia, si cree en su sentimiento, ella no se limpia. Con ese tipo de vida que tenía, ella no se va a sentir limpia. Su conciencia le va a decir que es una mujer limpia, tampoco. Su vida le va a decir que es una mujer limpia. Su vida no da para creer que es una mujer limpia de pecado, no da. Pero por creer en el Evangelio, ella recibió la fe de Abraham. Si Dios dice que los que creen en él justos,
ella cree que es justa porque Dios dice que es justa por creer en Dios. Punto. Porque si ella se queda dándose a sí misma, nunca va a aceptar que es justa. Con ese tipo de vida que tiene sucia, ella nunca va a creer que es limpia de pecado, porque se mira a sí misma. Pero como ella decide, es el arrepentimiento, ella dice, yo no voy a creer en mí misma, yo voy a creer en Dios. La salvación no depende de mí, la salvación no depende de cambiar mi conducta, la salvación depende de Dios. La verdad la dice Dios. Creer en Dios es la fe. Entonces, Dios le dice que la limpia del pecado, que la perdona, ella cree que la perdona. Hay una señal del perdón. Cuando mírense, ¿sí?, en la ventana colgado un trapo rojo, una cinta roja, ella sabe. Ellos dijeron que si colgaba esa cinta roja, cuando ellos vinieran a destruir a todos los pecadores, al pueblo de Jericó, a mí no me van a destruir. Ellos me prometieron eso, Dios prometió eso. Ella creyó, ¿qué hizo? Puso la cinta roja y cuando vinieron a matar a todo el pueblo de Jericó, ella se salvó. ¿Por qué? Porque tenía el perdón de Dios. Y ella gloriosamente aparece en la Biblia en los 2 capítulos de la fe. Antes que hablar Dios de David, en el capítulo de la fe no habló de David, explicando así, no habló de los profetas, no habló de Jefté, no habló de Gedeón, no habló de ellos, pero sí explica de una ramera llamada Rahab que creyó en Dios, se convirtió en justa, en la condición de ramera, se convirtió en ¿qué? En justa, en hija de Dios. ¿Por qué pudo ser justa entonces Rahab? ¿Por qué? Por la fe. Dice, por la fe también Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, con los pecadores. ¿Por qué no murió con los pecadores Rahab? Porque creyó en Dios y se convirtió en justa. Por eso no murió con los pecadores, no murió con los desobedientes por creer en Dios. Se convirtió en hija de Dios. Ahora vamos a mirar otro ejemplo, bíblicamente, otro ejemplo de cómo la Biblia nos muestra que la salvación no depende de un cambio de conducta, sino la salvación depende de creer solamente en Dios. ¿La palabra de quién? De Dios. Ahí el ejemplo. Un momento. Lucas capítulo 23. Hay el ejemplo de 2 ladrones. La Biblia dice 2 ladrones. De estos 2 ladrones, ellos no creían en Dios, eran pecadores. Estos 2 ladrones eran pecadores. Pero ¿qué ocurrió? Uno de estos ladrones cree en Dios. Uno de los 2, en la condición de ladrón, está crucificado. Toda su vida los dos cometieron la maldad. Toda su vida. Toda su vida es una vida desordenada, es una vida sucia. A tal punto que en el tiempo que ellos vivieron, el tiempo de Jesús, no los meten a la cárcel a estos 2 ladrones. Porque la cárcel no es un castigo para ellos. Son tan malos, son tan viles, son tan miserables, que la cárcel es un premio. Por eso merecen la cruz. Morir delante de todo el mundo, de una forma cruel, sus manos atravesadas por clavos, crucificados, muriendo agonizando, sus pies atravesados por clavos. Entonces ellos tienen que morir de esa forma, una forma vergonzosa, porque todos los están mirando y le están diciendo, ustedes merecen esa muerte, la merecen ustedes por ser tan malos. Por ser el tipo de persona tan mala que fueron, ustedes merecen esa muerte, ustedes no merecen la cárcel. Ahí merecen estar por su maldad. Las personas están como gozando, mirándolos por tanta maldad que hicieron, dicen, ustedes merecían eso. Ese es el pago que ustedes merecen por su maldad. En ese tiempo era la cruz. Entonces, hay 2 ladrones, uno a la izquierda, otro a la derecha de Jesús. Esos 2 ladrones están muriendo. 2 ladrones están muriendo por su maldad, condena. Es testigo de su maldad. La Biblia, aunque están los 2 como ladrones, un ladrón cree en Jesús, otro ladrón no cree en Jesús. Uno cree, otro no cree. Entonces, ¿cómo diferenciamos si hay 2 ladrones? Diferenciamos al que es hijo de Dios y va al cielo,
Al ladrón que es hijo de Dios, ¿cómo lo diferenciamos del ladrón que no es hijo de Dios? ¿Cómo diferenciamos? Hay dos ladrones. Son ladrones. Aquí no dice que uno se bajó de la cruz y devolvió todo lo que había robado. No dice, porque la cruz no solamente sería por el robo. Deberían haber cometido más maldades para ir a la cruz. Porque en este tiempo la pena de muerte, la silla eléctrica, la inyección letal no es para personas que roban solamente. Tienen que tener más delitos, delitos más crueles, más graves que solamente el robo. Entonces, cuando miramos aquí, la Biblia dice malhechores, dice ladrones, malhechores, pero eran el tipo de malos en extremo. No eran criminales normales, eran lo peor de la época, lo peor. Entonces, de estos dos ladrones, uno cree en Jesús, pero ¿en qué condición cree en Jesús? Cuando dejó de robar, cuando entonces él se bajó de la cruz y empezó a hacer buenas obras y empezó a ir a una denominación, a un grupo religioso y empezó a cambiar y empezó a todos los días a hacer buenas obras. No. A la derecha y a la izquierda de Jesús habían dos hombres malos en extremo, malos, tan malos que no pueden mandarlos a la cárcel, merecen la pena de muerte. En ese punto están dos malhechores, dos ladrones. De esos dos ladrones, uno cree en Jesús y otro no cree. Entonces, ¿cómo diferenciamos por las obras a estos dos malhechores que están crucificados, que hicieron la maldad toda su vida, hasta el punto que quedaron clavados en una cruz por su maldad? ¿Cómo los diferenciamos al que es hijo de Dios del que no es hijo de Dios? ¿Cómo los diferenciamos por la conducta? ¿Cómo los diferenciamos si son dos ladrones? El que fue al cielo, ¿por qué fue al cielo? Menos, un poquito menos, no. ¿Había uno de los dos buenos? No. ¿Cuál de los dos tenía buenas obras? Ninguno de los dos tenía buenas obras. Son dos ladrones, dos malhechores al punto de la pena de muerte. Pero ¿cómo los diferenciamos por la conducta? ¿Cómo diferenciamos al ladrón que va al cielo del ladrón que va al infierno? Clavados por su maldad. Tienen tanta maldad que no merecen ir a la cárcel. No los mandan a la cárcel por su maldad. Los dos están en la cruz. ¿Qué significa? Los dos son tan malos. Los dos son tan malos que van a la cruz con Jesús. Los dos. Entonces, ¿cómo diferenciamos a estos dos ladrones por su conducta, por su vida sucia? ¿Cuál estaba más apto para ir al cielo? ¿Cuál califica de los dos para ir al cielo? Ninguno califica para ir al cielo, porque los dos se burlaron de Jesús. Los dos se burlaron de Jesús al principio. Son tan malos que aunque sus manos están clavadas en un madero y están agonizando, sus pies están traspasados por clavos, sus manos por clavos, y en vez de estar en un momento sufriendo y teniendo vergüenza por su maldad, en un momento le dicen a Jesús: bueno, tú hablaste muy bonito, dijiste que eres un salvador. Si eres salvador, ¿por qué no te bajas de la cruz y nos salvas a nosotros? Porque hablaste muy bonito, pero estás muriendo igual que nosotros, que somos hombres tan malos. Sálvate tú, que hablaste tan bonito, diste un mensaje del evangelio que era tan bonito. ¿Por qué no te salvas? ¿Por qué no te bajas de la cruz y nos demuestras tus palabras tan bonitas como una verdad? Porque hablaste muy bonito, pero estás muriendo como nosotros, que somos tan malos. Bájate de la cruz y nos demuestras que lo que tú hablaste era la verdad. Bájate. Ese bájate de la cruz es la voz del diablo. Sálvate a ti mismo. Si Jesús se baja de la cruz, eso es lo contrario al evangelio. Si Jesús se baja de la cruz, no se salva a nadie.
Ellos no creen en Jesucristo. Esos dos ladrones no creen en Cristo. Los dos se burlan de Jesús. Pero uno de los dos empezó a recordar. Jesús habló del Evangelio. Él dijo que los que no creyeran en Él, que iba a ir a la cruz, y a la cruz iba para perdonar todos nuestros pecados. Él dijo que el único perdón que había era creer en la sangre de Él, que esa sangre perdonaba todos los pecados de nosotros. Él dijo que en sus espaldas, como dice Isaías 38:17, que en sus espaldas llevaba todos nuestros pecados. Todo lo que Él dijo fue la verdad, todo lo que Él dijo se cumplió. Él empezó en su corazón a pensar en la palabra de Dios. Empezó a recordar, Él predicó el reino de Dios. Él predicó que los seres humanos, su cuerpo queda en esta tierra, se pudre, el cuerpo se vuelve polvo, pero el alma tiene que presentarse delante de Dios. Aquí en este mundo el máximo castigo es la cruz. Ya yo experimenté la cruz. Pero él pensó, para mi alma que viene la eternidad. Yo he sido pecador. Él enseñó que los pecadores son los que no creen en Dios. El pecador es el que no cree en Dios. Yo no he creído en Dios. He sido pecador porque no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Por eso me estaba burlando de él. Pero pensando en la eternidad, estar en un lugar de tormento, la Biblia dice que es el infierno, es un lugar espiritual, eterno, donde va el alma, no es un lugar físico, porque en este mundo todo lo físico se destruye. Lo físico, la Biblia enseña que se destruye. Lo físico se destruye. Las cosas físicas, miramos, el hierro se oxida. Así como enseña la Biblia, tiene un ciclo. Eso desaparece. Este universo tiene un día también de muerte, bíblicamente. Va a terminar. Este universo se va a acabar. Lo único que permanece es lo celestial, el cielo, el tercer cielo del que habla la Biblia. Esta tierra un día se va a acabar. El universo que nosotros miramos, ese se va a acabar también. Pero hay algo que nunca se acaba. El mundo espiritual nunca se acaba, es eterno. Nuestra alma tiene que ir delante de Dios después que morimos. Si creímos, vamos al cielo. Si no creímos en Dios, vamos al infierno. Son dos lugares diferentes. El que cree en Dios se llama justo, va al cielo. El que no cree en Dios se llama pecador, va al infierno. Pero ¿qué nos enseña Lucas capítulo 23 sobre estos dos ladrones? Están en la cruz en la condición de ladrones. En esa condición están. Condición de ladrones, condición de incrédulos. Ahí están en la cruz, representando uno a la izquierda, otro a la derecha, representando al ser humano. Hacia la izquierda, en Adán todos son pecadores. Hacia la derecha, todos los hombres son pecadores. Todos. Cristo está en la mitad, es el camino. El camino de los pecadores solamente le queda a Cristo para ir al cielo. Hay Cristo, no hay nada más, es la cruz. No tenemos más camino. Todos estamos en la condición de esos dos malhechores. Hacia la derecha, todos pecadores. Hacia la izquierda, todos pecadores. Igual que esos dos ladrones. Todos estamos en la misma condición. Por eso todos necesitamos a Cristo. Ese es el camino. Está ahí en la mitad. En la mitad está Cristo, el camino al cielo. No hay más camino. No hay camino. Por eso estamos. 3:20 dice: uno de los malhechores colgados le enviaba diciendo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiéndolo, le reprendió diciendo: ni aún temes estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, él había escuchado el Evangelio, lo sabemos. ¿Por qué sabemos que había escuchado el Evangelio? Los dos habían escuchado el Evangelio porque uno que le dijo: si tú eres el Cristo. ¿Qué significa? Había creído que era el Mesías el que perdonaba el pecado, pero no creyó. Uno le dijo: si tú eres el Cristo, bájate.
Pero el otro ya no le va a decir lo mismo. El otro le dice, estamos en la condenación. Somos igual de malos, somos igual de pecadores. Él no. Él es el Cristo. Uno creyó, al fin creyó que era el Cristo. Al principio no creía, pero después pensando en la muerte, en la eternidad, que su alma iba a ir al juicio, uno pasó por la condenación. Mira, estamos en la condenación. En esta tierra ya estamos en la cruz. Pero después, ¿qué viene? El juicio de Dios. La cruz es temporal. Lo que dure el dolor de estos clavos en las manos, en las piernas, durante 3 horas, 4 horas y se acabó. Él lo sabía. Es en este cuerpo. Ese dolor se acaba. Pero él pudo pensar, el Cristo viene a limpiar nuestro pecado para siempre, una vez y para siempre. Ese es el Cristo. El Cristo. Uno no creyó que era el Cristo. Lo tenía al frente. Era ladrón. Era pecador. Era incrédulo. Tenía a Jesús al frente. Pero no reconocía su maldad. No reconoció la necesidad de Cristo. No creyó que Cristo le perdonaba todo el pecado. No lo creyó, teniéndolo ahí mismo. Estaba al frente de la salvación. Pero el otro que dijo, en el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. ¿Qué le va a decir? De este hombre tan bueno, tan correcto, que aquí clavado en esta cruz cambió su comportamiento. Ahora lee la Biblia todos los días. Ahora que sale a hablar de cosas buenas y enseñar de Dios. No. Él no tuvo un cambio de vida, pero creyó en el Evangelio. El cambio de su comportamiento no lo tiene aquí. No hay evidencia de que él se bajó de la cruz y empezó a hacer buenas obras y se convirtió en un cristiano porque empezó a hacer buenas obras y porque no robó más. No dice así. Él le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él había escuchado el Evangelio y sabía que Cristo en la cruz perdonaba todos nuestros pecados. Era el Cristo y perdonaba, limpiaba el corazón de todos los hombres de pecado. Lo creyó por fin en su corazón como una verdad. Pero ¿cómo se va a sentir con esos clavos en sus manos y en sus pies? ¿Cómo se puede sentir? Yo estoy en esta cruz por ser un hombre tan bueno, por haber hecho tan buenas obras. ¿Yo voy a ir al cielo así? No. Si él cree en su sentimiento, ¿cómo se puede sentir un hombre en la cruz? ¿Cómo se puede sentir? ¿Por ser un hombre tan bueno voy a ir al cielo? ¿Por esta obra buena que yo hice, por la que me están crucificando voy a ir al cielo? ¿Y por esta obra y por esta obra tan buena así? No. Estando en la cruz, ¿cómo se puede sentir? Como el peor criminal. El peor criminal. En su conciencia se puede sentir como un hombre sucio. En su sentimiento clavado ahí, clavado en esa cruz, ¿cómo se puede sentir? Físicamente. En la parte de su corazón, en su corazón se va a sentir sucio. Va a sentir ofente. En su sentimiento se va a sentir. Ese lo sucio. Su dolor, su sufrimiento. ¿Cómo lo trata la gente? ¿Cómo se puede sentir? ¿Limpio de pecado? Cuando el 22, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque dice cuando vengas en tu reino. Así como en Rahab entró la fe, en el de Rahab entró la fe y se convirtió siendo ramera. Aquí él igual entró la fe, en el de Rahab entró la fe y se convirtió siendo ramera. Aquí él igual, siendo la entró la fe, en el de Rahab entró la fe y se convirtió siendo ramera. Aquí él igual, siendo la entró la fe, en el de Rahab entró la fe y se convirtió siendo ramera. Aquí él igual, siendo ladrón, entró la fe, en el de Rahab entró la fe y se convirtió siendo ramera. Aquí él igual, siendo ladrón, yo en Jesús como pecados, crujía por nuestro limpiar nuestro corazón, por lo creído, como su Salvador, como su Señor. Vendría por los hijos de Dios. Como él creyó esa verdad, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas, como tú dijiste que venías, por los que creían en ti, acuérdate de mí, yo creo en ti. Soy justo, yo creo en tu sangre que me perdonó todos mis pecados. Lo creo.
¿Cómo sabemos que él tuvo la fe genuina? Tuvo la fe de Abraham, la misma fe de Rahab, la tiene él aquí en esta condición también, aún muriendo como el peor de los malhechores. ¿Por qué sabemos que tuvo la fe, que tuvo la salvación bíblicamente? Por el versículo 43 dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, de cierto es de verdad, seguramente, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo, hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso, hoy tú. ¿Pero a quién estaba diciendo eso? Aquel que cambió su comportamiento y se convirtió en una buena persona y ya no dijo más groserías. A esa persona le dijo así, y que se portó bien y que no peleaba con nadie. No, a uno que está clavado en la cruz por su maldad, a uno que toda su vida cometió la maldad, a tal punto que terminó crucificado por la maldad. A ese, en esa condición de malhechor, de ladrón, que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hoy. ¿Por qué le dijo así? ¿Porque cambió la conducta? No, porque creyó en la obra de Cristo, creyó en la sangre de Cristo. Creyó. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. El otro ladrón, ¿por qué va al infierno? Ese ladrón va al infierno porque no recibe la fe, no puede agradar a Dios. Sin fe es imposible. Él no va al infierno por su vida sucia, va al infierno por no creer en Dios. Este ladrón, ¿por qué va al cielo? ¿Por qué? ¿Por qué va al cielo? ¿Porque devolvió todo lo que había robado? No. Entonces, ¿por qué va al cielo? Porque creyó en Jesucristo bíblicamente, recibió la salvación. Creyó que la sangre de Cristo le perdonaba todos sus pecados, por eso fue al cielo, no por otra cosa. Entonces, aquellos que diferencian, esta persona es salva porque cambió su comportamiento. No, eso no es un salvo. Esta persona no es salva porque mire su comportamiento. No. ¿Cómo se diferencia un hijo de Dios del que no es hijo de Dios? Vamos a mirar bíblicamente cómo se diferencia el que es de Dios del que no es de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo diferenciamos a la ramera, que es hija de Dios, de la ramera que no es hija de Dios? Aquí no caben los religiosos. Los religiosos son buenos. Ellos creen que van al cielo por su buen comportamiento. Eso es un religioso, un hipócrita. ¿Cómo diferenciamos a la ramera que va al cielo de la ramera que no va al cielo? ¿Cómo la diferenciamos? ¿Cómo diferenciamos al ladrón que va al cielo del ladrón que no va al cielo? ¿Cómo los diferenciamos? Miremos Juan capítulo 8. ¿Cómo se diferencia el que es de Dios del que no es de Dios? ¿Cómo lo diferenciamos? Juan capítulo 8. El versículo... Un momento. Juan 8, 47. Juan capítulo 8, versículo 47 nos diferencia. ¿Cómo diferenciamos la ramera que es de Dios del ramera que no es de Dios? Del ramera que no es de Dios. Del ramera que no es de Dios. Que no es por sus buenos. Que es de Dios no es comportamiento. ¿Cómo diferenciamos al que es de Dios del que no es de Dios si no es por el comportamiento? Muchos piensan, esa persona tomaba, dejó de tomar, es hija de Dios porque no toma. No. En el cielo no hay examen de alcoholemia para ser hijo de Dios o no hijo de Dios. Es hijo de Dios porque antes fumaba, ya no fuma. No, en el cielo no le van a hacer examen de nicotina. Nunca. Pero muchos viven así, hipócritamente. Hipócritamente. ¿Cómo se diferencia el que es de Dios del que no es de Dios? ¿Cómo? Juan capítulo 8, versículo 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Eso dice la Biblia. El que es de Dios,
las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios cree solo la Biblia. Solamente cree en la Biblia, la palabra de Dios. Eso es el que es de Dios. Rahab la ramera, ¿por qué se convirtió en la mujer de la fe? ¿Por qué? En Santiago 2, en Hebreos 11, ahí aparece Rahab. ¿Por qué? ¿Por qué se convirtió en hija de Dios? Porque Rahab escuchó la palabra de Dios y creyó solamente a la palabra de Dios. No creyó en nada más. ¿Por qué el malhechor en la cruz, que recordó el Evangelio y aceptó el Evangelio como la salvación, como el perdón del pecado es una sola vez y para siempre, lo aceptó en su corazón? Jesús, ¿qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy, le dijo, hoy. ¿Por qué? Juan capítulo 8, versículo 47 nos dice, ¿cuál es la diferencia del que cree en Dios del que no cree en Dios? ¿Cuál es la diferencia? La conducta, el comportamiento. No. El evangelio no es el evangelio del buen comportamiento. No. El evangelio no es el evangelio que enseña que se portan bien van al cielo y si se portan mal van al infierno. No, eso no es el evangelio. El evangelio enseña que todos los hombres cuando Adán pecó en Génesis capítulo 3 estamos condenados al infierno. Todos, sin excepción, todos. Todos los hombres quedamos perdidos en Adán. Todos en Adán. El evangelio es la única opción de salvación. No hay nada que Cristo para perdonar todo el pecado. Ese sería el forma. Por eso, como Dios del que ladrón que no creyó, ¿cómo se diferencia de la ramera que creyó en Dios de la ramera que no cree en Dios? ¿Cómo se diferencia? Porque hay unos que no son tan buenos, ellos no califican, porque son tan buenos. Y solamente juzgan a los demás. ¿Cómo se diferencia a Rahab la ramera? Por la fe. Ella no murió juntamente con los desobedientes, por la fe. Creyó en Dios. Ella creyó en Dios. Esos dos ladrones, uno porque va al cielo y el otro va al infierno. Si son dos ladrones, ¿por qué se salva uno? ¿Por qué se salva? ¿Por sus buenas obras? No. No se salva por buenas obras. Ese ladrón cree solamente en la sangre de Cristo como su perdón, su salvación eterna. No tiene nada más en que descansar. La única opción de salvación de él es la cruz, la sangre. No tiene más. El único salvador es Cristo. No hay más salvación para él. Por eso le dice, tú hoy vas al paraíso conmigo. Hoy te vas al cielo conmigo. Hoy mismo. Hoy. Se encontró con Jesús ¿a dónde? En el paraíso ese mismo día. El otro se fue a la condenación eterna. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si son dos ladrones. ¿Qué lo salvó a él? ¿Qué lo salvó? La fe nomás, lo único, igual que Rahab. Esa Rahab la ramera, en Hebreos 11 dice por la fe. Antes de Rahab la ramera, antes de esa ramera está la fe. Habían otras rameras pero no tenían la fe, por eso se perdieron. No por rameras, por no creer en Dios. En el tiempo de esos dos ladrones en la cruz, habían más malhechores, habían más ladrones. Pero entonces, ¿por qué un ladrón aquí se va al cielo y el otro ladrón va al infierno? ¿Por qué? Si son dos ladrones, ¿por qué? Porque ese ladrón creyó en Dios y el otro ladrón no creyó en Dios. Y en este tiempo pasa igual. El pecador, por no creer en Dios, va al infierno. Y el que aún estando en esa condición, cree en Dios, se va al cielo. Porque cuando cree en Dios, pasa a ser justo. Ya no es pecador, es justo, creyente. Santo. En la Biblia los que creen en Dios se llaman santos, justos y creyentes. Pero no santos porque dejaron de cometer maldades. No por eso son santos. No son santos porque ahora son mejores. No. Son santos por creer en la sangre de Cristo. Son santos por eso, por la fe. Por la fe.
Porque hay otros que solamente son hipócritas y se creen buenas personas, pero no quieren creer en la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo es lo único que nos lava del pecado. Es lo único, no hay más. Bíblicamente el que cree en la sangre de Cristo se convierte en justo, en santo. Eso enseña la Biblia. Justo, santo, creyente, el que cree en la sangre de Cristo. Y el que sigue diciendo pecador y pecador y pecador, es el ladrón que nunca creyó en Jesucristo. Es igual a ese ladrón que nunca creyó. Por eso se condena. Claramente está la norma de la fe. Juan 8:46. ¿Es de Dios? De Dios oye, no dice nada más. La salvación está en creer en la palabra de Dios. Con el corazón creer. Ahí está la salvación. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Este oye no es solamente con el oído, es con el corazón, es creer. El que cree la Biblia con su corazón, cuando cree la Biblia con su corazón, ya no se llama pecador, se llama justo por creer solamente en la palabra de Dios. Y el que no oye la palabra de Dios, el que no cree la palabra de Dios, sigue siendo pecador. ¿Por qué? Porque no cree. La fe, ¿qué es? Una certeza, una firmeza en el corazón, una seguridad que la Biblia es la palabra de Dios. No importa que yo no sienta que estoy limpio de pecado. ¿Ustedes creen que ese malhechor en la cruz sentía que estaba limpio? ¿Cómo se podía sentir en la cruz? Como el peor de los criminales. Podía sentir por su conciencia, por su maldad, su memoria, que le iba a recordar a él en ese momento en la cruz. ¿Qué le podía recordar su memoria? Todas las atrocidades que cometió en su vida. Por eso estoy en esta cruz. Su conciencia, que le va a gritar a ese hombre ahí en la cruz. Mira en el ser que te convertiste, tan sucio, tan horrible. La conciencia también le va a gritar, lo va a acusar. La gente le va a hacer sentir su maldad todavía más negra, acusándolo, señalándolo, juzgándolo. Así se va a sentir. El trato que le dieron los soldados como malhechores, como criminales, la humillación que va a ese hombre en la cruz, esos dos malhechores, ¿cómo se van a sentir? Pero uno de ellos creyó en el Evangelio. Él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, tú vienes. Está creyendo en la resurrección, no solamente en que la sangre de Cristo lo limpia del pecado, sino que él viene, está creyendo en la resurrección, en el Evangelio puro. Creyó, estando en la condición de ¿qué? De ladrón. Creyó. Jesús, que le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo vas a experimentar el paraíso. Hoy lo vas a experimentar porque creíste en mi palabra. Porque creíste en mi palabra. Creíste en el Evangelio, eres hijo de Dios. Y el otro creyó, no es hijo de Dios. El que cree en Dios, es salvo, santo, impío, pecador, cabrito, por incrédulo. ¿En qué consejo de conducta? No. El que cree en el Evangelio, no cambio de ser, de pecador a justo. Muchos creen que eso es un hijo de Dios. No. Pecador que tomaba y pecador que no toma es pecador. Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ir al cielo. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Tú eres pecador. No le dijo Nicodemo: de cierto te digo que si no dejas de tomar no vas a ir al cielo. Si no dejas de fumar no vas al cielo. Tiene que nacer como hijo de Dios. Eso le dijo Dios. Nicodemo, tú eres un cabrito. Los cabritos son hijos de Satanás porque Satanás es un cabrito. Y los hijos del cabrito grande, que es Satanás, del cabrito mayor, son cabritos. Tú eres un cabrito. Los cabritos no van a ir al cielo, Nicodemo. Al cielo van las ovejas. Nicodemo, no importa como cabrito que tú trates de hacer como una ovejita, que trates de portarte bien. No, Nicodemo, tú eres un cabrito desde que naciste, eres un cabrito. Y si mueres cabrito, no vas a ir al cielo porque eres un cabrito. Con esa condición, con esa naturaleza de cabrito, como hijo de Satanás, tú no vas a ir al cielo porque eres espiritualmente hijo de Satanás.
Y tú necesitas ser una oveja espiritualmente. Entonces tienes que nacer de nuevo. Ya por Adán naciste como cabrito, como hijo del diablo. Ahora necesitas, por la palabra de Dios, recibir la naturaleza de Dios como hijo de Dios, limpio de pecado. Cabrito es el que tiene el pecado, santo es el que está limpio de pecado por la sangre de Cristo. El que cree esa verdad es justo. Entonces le dijo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, sí o sí tienes que nacer de nuevo espiritualmente. Lo que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido de su papá, así con su mamá, nace de la línea de Adán, todos con pecado, hijos del diablo. Pero para ser hijo de Dios, hay que nacer de la palabra. Nuestro corazón cree en la palabra de Dios, entonces espiritualmente nacimos de nuevo. Cuando creemos en la verdad, cuando creemos en el Evangelio, pasamos de pecadores a justos por creer en la verdad, por creer, por la fe. La palabra de Dios es poderosa, tan poderosa, que cuando un pecador cree en la palabra de Dios se convierte en justo. La palabra de Dios, la fe, lo convierte en justo. Como tener un cabrito y por un proceso se convierte en ¿qué? En oveja. Son dos cosas diferentes. Cabrito y oveja no tienen nada que ver. Pero dicen, no, yo soy pecador, pero diferentes. Cabrito y oveja no tienen nada que ver. Pero dicen, no, yo soy pecador, pero yo voy al cielo. No, al cielo no entran los cabritos. Al cielo entran las ovejas. Al cielo entran los justos, los santos. ¿Quién es el santo? ¿Quién es el justo? El que cree en el Evangelio. ¿Quién es el justo? El que cree en el Evangelio. Somos justos por creer en el Evangelio. Romanos 1:7 dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más justo por la fe vivirá. El justo está conectado con la fe. El pecador está conectado con el pecado. Los pecados con Satanás, que está a la izquierda. Los justos están conectados con Dios, que está a la derecha. ¿Qué significa? Esa derecha y esa izquierda son dos mundos, son contrarios. El pecador no está con Dios. Dios está de este lado con los justos, los pecadores están de este lado con Satanás, pero los pecadores dicen, yo soy pecador y yo creo en Dios, y dicen que están del otro lado. No, mentira, están de este lado. Tienen una dirección contraria. La Biblia define a los pecadores como contradictores, que Jesús tiene que como recibir tal contradicción de pecadores. Son contrarios. Por eso el pecador tiene que arrepentirse. Ese cambiar de camino, dar la vuelta, como le enseñan a uno teóricamente que es el arrepentimiento, que uno si no lo entiende con el corazón nunca entiende que es el arrepentimiento, es que el pecador está con Satanás. Arrepentirse es cambiar de camino, es dejar a Satanás, dejar de creer en Satanás para creer en Dios. ¿Por qué? Porque el pecador tiene el camino de Satanás, el justo tiene el camino de Dios. Son caminos contrarios. Mis caminos no son vuestros caminos, dice la Biblia. El camino del hombre, el camino de Satanás, el camino de Dios es diferente. Es Cristo mismo el camino de Dios. Mientras que el camino del pecador es Satanás. Por eso el pecador tiene que arrepentirse, cambiar de camino, ese dar la media vuelta. ¿Qué significa? Está caminando con Satanás. Tiene que dejar ese camino para caminar con Dios. Hacia la cruz tenemos que caminar. Hacia Cristo. Hacia la verdad. Porque el camino que tenemos no es el camino de Dios. Como pecadores, nunca el camino del pecador es el camino de Dios. Nunca. Nunca. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Qué significa? El pecador está con Satanás. Tiene que cambiar de camino. Le dijo, yo soy el camino porque el pecador no camina con Dios, camina con Satanás. Es diferente. Por eso aquí está exactamente la definición del que es de Dios. De Dios. Cristo. El pecado está limpio, entonces yo puedo vivir como quiera y pecar ahora porque todo mi pecado quedó en la cruz. Nunca. Juan capítulo 8, versículo 11. Jesús está con la mujer adúltera. ¿Esta mujer en qué condición creyó en Jesucristo? ¿En qué condición? La mujer que dejó de cometer el adulterio, la mujer que empezó a cambiar su conducta, empezó a ser una mujer buena. Nunca. Ella, ¿cómo se encontró con Jesús? Se encontró con Jesús como una mujer adúltera. La encontraron en el acto mismo de adulterio y la llevaron a Jesús para apedrearla, para matarla por su maldad.
¿Cómo se va a sentir esta mujer en ese momento que está acusada por todos y van a apedrearla? ¿Cómo se va a sentir? ¿Como una mujer limpia? Nunca. ¿Se va a sentir una mujer buena? Nunca. En esa condición de adúltera, ella cree en Jesucristo, cree en el Evangelio. Dice, Juan 8:11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Eso es el Evangelio. El Evangelio es el perdón del pecado por la obra de Cristo. Jesús le dice, ni yo te condeno. Si Jesús no nos condena, ¿quién condena entonces al ser humano? Satanás. Ni yo te condeno. Entonces las personas que viven condenadas, ¿en quién creen? Jesús dijo, ni yo te condeno. Si Dios no me condena, mi conciencia no tiene autoridad para condenarme. Mi sentimiento no tiene autoridad para condenarme. Yo me siento pecador, me siento sucio. No. Mi memoria, yo recuerdo tantas maldades. Yo recuerdo tantas atrocidades que cometí. No tiene autoridad mi memoria para condenarme, ni mi conciencia, ni mi sentimiento, ni esas atrocidades que cometí, que recuerdo. Eso no puede condenarme. Jesús dice, condeno. Eso es el Evangelio. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? Ni yo te condeno. A Rahab la condeno. ¿Qué le dijo al malhechor en la cruz? Actor en la cruz. Ni yo te condeno. Eso es el Evangelio. Una persona escucha eso. Entonces puedo vivir como quiera porque quiere la gracia y la sangre de Cristo. Nunca. Si una persona dice, Cristo perdonó todo mi pecado, entonces ya no hay problema. Yo puedo ahora vivir como quiera, desordenadamente, porque Él me dice que no me condena. Ya no hay nada. No importa yo qué haga de aquí en adelante, cuántas veces robe. No importa qué maldades cometa, como Él perdonó todo en la cruz. Algunas personas quieren entender el Evangelio de esta forma. Pero ¿qué dice Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué significa eso? Yo no te condeno. Todo tu pecado quedó limpio en la cruz. Pero dijo, vete, no peques más. Una vida que limpia. ¿Sí? ¿Qué tipo de vida tiene dentro del Evangelio? ¿Cualquier tipo de vida? No. ¿Qué tipo de vida me regala el Evangelio? ¿Una vida para que viva desordenadamente? ¿Para que yo viva de forma sucia? Nunca. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y pegado a ese, ni yo te condeno, ¿qué hay? Vete y no peques, ¿qué? No peques más. ¿Qué significa ese? No peques más. Yo te regalo el perdón. Todo tu pecado está limpio. Eternamente, todas las maldades que tú cometas en esta tierra te están perdonadas. Desde que naces hasta que mueras, toda tu maldad está perdonada. Pero no solamente te perdono y te limpio del pecado, también te regalo una vida limpia. Dice, vete y no peques más, significa, tengo una vida limpia. Pero eso no depende del esfuerzo de ella. No está diciendo, ahora tú tienes que portarte bien. Ahora tienes que cumplir los mandamientos. No. Ese vete y no peques más es la palabra de Dios. Yo te limpié del pecado, te perdoné todo tu pecado. Y Dios, que hizo con su palabra el universo, le está dando ahora una gracia. Ahora vive creyendo en mí. Eso le está diciendo. La vida limpia, creer en Dios. Creer en la palabra de Dios. Está conectado con el corazón de Dios. ¿Qué vida va a tener? Una vida limpia. Ya a través de Jesucristo tenemos corazón limpio de pecado. Entonces, ¿qué vida debemos tener? Una vida limpia. ¿Para qué nos creó Cristo? Para vivir desordenadamente. Fuimos escritos como una carta escrita por Dios. ¿Qué tienen que leer? Somos un testimonio vivo. Somos la imagen de Cristo en esta tierra. Nosotros somos la boca de Cristo, las manos de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, ¿cómo tiene que vivir en este mundo? Si Cristo es la cabeza y estamos conectados con Cristo, si seguimos a Cristo, ¿cómo tiene que ser la vida?
Somos el cuerpo de Cristo, las manos de Cristo. ¿Cristo para qué va a usar sus manos? Para pecar nunca. ¿Para qué va a usar sus pies? Para pecar nunca. ¿Cristo para qué va a usar su boca? Para servir a Dios. Somos siervos de la justicia, somos instrumentos de Dios. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso enseña la Biblia. Este cuerpo que tenemos es de Dios. Esta vida que tenemos es de Dios. Somos administradores de lo que Dios nos dio. Somos solamente mayordomos. Administradores. Fuimos comprados por precio de sangre. Alguien me decía, yo quiero que compartas un día sobre esa parte del mayordomo. Lucas capítulo 16. Somos salvos. No nos pertenecemos. Tenemos un Señor que es Cristo. Tenemos dueño. El pecador es del diablo. El justo es de Dios. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. Los pecadores, su cuerpo no es templo del Espíritu Santo. Un pecador no es templo del Espíritu Santo. El justo sí. El justo es el que cree en Dios. El pecador es el que no cree en Dios. El cuerpo del pecador no es de Dios. Es de Satanás. El cuerpo del justo, del santo, del creyente, el que cree, es de Dios. Es hijo de Dios. Por eso el Evangelio dice, ni yo te condeno. Eso es el Evangelio. Pero también le dice, vete y no peques más. Eso es la vida limpia. ¿Cómo puede tener la vida limpia? ¿Por su esfuerzo? No. El versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿cómo podemos tener una vida limpia, una vida clara, brillante, con luz? ¿Cómo? Siguiendo a Jesús. No hay que hacer nada más. Seguirlo. Él es la luz. Si lo sigo, mi camino va a ser de luz. Si sigo a Cristo, mi vida va a ser limpia. Romanos capítulo, vamos a mirar un momento, nos habla también sobre el Evangelio. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Los que tienen condenación son los pecadores. Dios perdóneme porque hoy mentí. Dios perdóneme porque hoy hice esto, hoy peleé, hoy dije una grosería, hoy tuve un mal pensamiento, un mal deseo. Perdóneme. Viven condenados. No están en Cristo. ¿Quién es el acusador, el condenador? ¿Quién es Satanás? ¿A quién cree el pecador? ¿A quién escucha? A Satanás. El Hijo de Dios, hay una norma bíblica. No tiene condenación. Escucha solamente a Dios, no más. Eso es el que es de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación. Entonces, un pecador tiene que revisar su corazón delante de la luz que es la palabra. Esta es la norma de Dios. El pecador no tiene que preguntarle a su conciencia. No tiene que preguntarle a su denominación. El pecador tiene que mirar la norma bíblica. Dice ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si ahora tú tienes condenación en tu corazón, tú eres un pecador, no eres hijo de Dios. Porque tienes al menos una. Tienes una condenación, no eres hijo de Dios. Porque dice, ahora pues, ninguna, no puede tener condenación porque nuestro pecado quedó limpio en la cruz. Todo el pecado quedó limpio en la cruz. Por eso el Evangelio me da paz. El Evangelio me da seguridad que todo mi pecado quedó limpio en la cruz. Cuando ese ladrón creyó en Jesucristo, Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy. ¿Por qué puede tener condenación? Por nada. Pero era un malhechor. Estaba en la cruz, estaba crucificado. Pero Jesús le dice, no hay nada que te condene. Yo te perdoné. Hoy mismo vas a estar conmigo donde en el paraíso. Hoy. Por creer esa verdad se convirtió en hijo de Dios. Ninguna condenación hay para los que están no hay condenación. Luego, nosotros miramos Romanos capítulo 6, versículo 15, que dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Los que no entienden el Evangelio, ¿qué entienden?
Ellos dicen que todo su pecado está limpio, que no tienen pecado en su corazón. Entonces ahora pueden pecar como quieran. ¿Qué dice la Biblia? El Evangelio es el Evangelio para pecar. No entienden el Evangelio. Quieren pisar la sangre de Cristo, quieren jugar con la sangre de Cristo, quieren burlarse de la sangre de Cristo. Aún siendo salvos, muchas veces nosotros, por no valorar la sangre de Cristo, o por un engaño también de Satanás, un salvo puede pensar también igual. Ya yo soy salvo, yo no me condeno, entonces yo puedo ir como quiera. ¿Qué le dice Dios? En ninguna manera. Usted fue comprado por mi sangre, yo lo lavé del pecado para que tenga una vida limpia, para que usted hable el Evangelio, predique el Evangelio, sea ejemplo en este mundo como la luz y la sal del mundo. No es cualquiera, es un hijo de Dios. Su vida vale mi sangre, su alma vale mi sangre y su vida vale mi sangre también. Salvé con mi sangre su alma del infierno, pero su vida la salvé también de Satanás. Su vida. ¿Cómo tiene que vivir un hijo de Dios? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Una vida limpia. Si un salvo no sigue el corazón de Dios en su vida, va a tener momentos de vergüenza, de dolor en su vida por seguir su corazón o por seguir un deseo del diablo. Va a sentir vergüenza. Yo de salvo, en un momento, menospreciando la gracia, menospreciando el corazón de Dios, el amor de Dios, la sangre de Cristo, siguiendo mi propio deseo, mi propio corazón, sin tener en cuenta el corazón de Dios, el valor de la sangre de Cristo. En un momento de mi vida como salvo sentí mucha vergüenza, mucha vergüenza. Me sentía mal. Yo soy salvo, ¿y por qué vivo así? ¿Por qué? Si yo soy salvo, ¿por qué no sigo el corazón de Dios? ¿Por qué? Dios nos enseña aquí. Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Yo no tengo que cumplir los mandamientos. Los mandamientos dicen que no mienta, que no robe, que no codicie. Pero yo no estoy bajo la ley. Yo no tengo que cumplir eso. Eso que lo cumplan los pecadores. Yo no estoy bajo la ley, entonces yo puedo vivir como quiera. En ninguna manera. Pero Satanás es astuto y quiere con una mentira entristecer el corazón de los justos, como dice Ezequiel capítulo 13, con una mentira. Y muchas veces nos hace creer que si vivimos como queramos no hay problema, que hagamos como queramos, sin la guía de Dios, sin la guía de la iglesia, sin la guía de los siervos, que vivamos como queramos. Eso no es correcto. Dios dio un orden en la Biblia, cómo tenemos que vivir de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo al Espíritu Santo. Dejó la iglesia como una autoridad en esta tierra para guiarnos, para dirigirnos, dejó siervos, dejó la palabra. Tenemos que aprender así. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Usted es salvo? ¿Va a jugar con la sangre de Cristo? ¿Va a pisar la sangre de Cristo? ¿Va a vivir como quiera porque ya nada lo condena porque la sangre de Cristo limpió el pecado? ¿Qué dice? Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, en ninguna manera. Aquel que es hijo de Dios no puede vivir como quiera. No puede ir como quiera. Tiene que vivir guiado por el corazón de Dios. Dios lo va a guiar así, para que tenga una vida preciosa, limpia, por la sangre de Cristo. Ya lavó nuestra alma del pecado, quedamos limpios. No nos vamos a perder, nunca, porque creemos en el Evangelio y en la sangre de Cristo. Pero ¿qué tipo de vida debemos tener? Caminar con Cristo, andar con Cristo, pisar así, seguir las pisadas de Cristo, como el apóstol Pablo dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. ¿Qué tipo de vida tuvo el apóstol Pablo? Que aquí mismo en el capítulo 7, él dice, yo quiero hacer el bien, quiero vivir bien delante de Dios, pero no podía. Veía que de él salía maldad. Quería vivir bien, pero se encontró con una verdad. Yo no soy bueno. Yo creí en el Evangelio. Lo único que a mí me salva es la sangre de Cristo. No tengo nada más. Y él descubrió que aunque él quería hacer el bien, no podía. No podía. Entonces, como él es malo, y él descubre, ¿sí? En Romanos 7, 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El apóstol Pablo descubre, yo quiero hacerle bien, pero no puedo. Entonces, él usa eso como un pretexto, como una justicia. Yo soy malo, de mí solamente sale maldad, entonces eso no importa. No.
él siente en su corazón un choque. Yo quiero hacer el bien, yo quiero ser un buen siervo de Dios, quiero ser un buen cristiano, pero ¿por qué no puedo? Pablo tiene que reconocer, usted es hijo de Dios solamente por la sangre de Cristo, nomás porque creyó en la sangre de Cristo. En la cruz no se hizo bueno. En la cruz la sangre de Cristo lo hizo justo, lo perdonó del pecado, pero usted no es bueno. Pablo tiene que reconocer que él delante de Dios no es bueno, que si él va al cielo va por la misericordia y la gracia. Él dice aquí, Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo. Él dice, yo no entiendo mi comportamiento. Soy salvo, soy hijo de Dios y yo quiero vivir bien, quiero ser correcto, bueno delante de Dios. Pero ¿qué descubrió? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero él no usa eso como un pretexto. No se deje engañar por Satanás. Ah, vio, usted es malo, entonces viva como quiera porque usted es malo. No. Pablo reconoce, yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios. De mi corazón no sale el bien solamente sale de Dios. Soy malo, pero yo creí en Dios. Como el caso de los dos ladrones. El ladrón que no cree va al infierno, el ladrón que cree va al cielo. En el caso de Rahab la ramera cree en Dios, va al cielo, y la ramera que no cree en Dios no va al cielo. El apóstol Pablo aparece aquí igual. No entiendo por qué yo vivo así, por qué si soy hijo de Dios, por qué. Él no entiende. Yo quiero hacer el bien, pero ¿qué descubre Pablo? Usted es estéril en el bien. De usted no sale el bien nunca. Si usted fuera bueno, Cristo no viene por usted. Pablo, tú eres malo. Eres malo. Y en esa condición de malo creíste en Dios. Por eso eres hijo de Dios porque creíste. Eres justo. Justo bíblicamente no es una persona buena. Justo no es el que ya no peca. Justo es el que cree que solamente la sangre de Cristo lo perdona del pecado y no hay nada más. Cristo es su única salvación. De la cruz salen creyentes, no buenos. El malhechor en la cruz, siendo ladrón, creyó en Jesucristo. La ramera Rahab, siendo ramera, creyó. Pablo, aquí siendo justo, él tiene que reconocer, ¿verdad? Yo soy justo, no porque ahora haga cosas buenas para Dios. Yo no soy salvo porque sea el mejor de los siervos y sea bueno, no. Yo soy salvo por la sangre de Cristo igual y necesito ese que salvó mi alma del infierno. Es el que salvó mi vida también. Mi vida la salvó. Y por eso en el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, yo soy miserable. En mí mismo yo no puedo vivir para Dios, aunque yo quiera con todo mi corazón servir a Dios, hacer bien. Yo no puedo. Aunque yo quiera ser un buen cristiano, no puedo. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Qué dice Pablo? 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios que tengo a Cristo. Él me da la vida limpia. Él me ayuda para ser un siervo de Dios. Yo no puedo. Es Cristo quien hace todo en mí. Soy hijo de Dios. Él me enseña a cómo agradarle. Su Espíritu Santo me guía. No soy yo. Yo no cuento en nada. Es Dios quien hace todo por su gracia. Me dio la salvación, la vida eterna. Y por su gracia me enseña a vivir como hijo de Dios, como santo en este mundo. Él me enseña. Si me equivoco, me corrige. Pero depende de Él, no depende de mí. Por eso Él dice, gracias doy a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Gracias que tengo a Dios. Gracias. Cristo me ayuda en esta vida. ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo tengo que hacer? Dios me enseña. Por eso Pablo se conecta con la iglesia. Él se conecta con la iglesia y sirve a Dios. Dios lo guía.
Entonces, el versículo 8, capítulo 8, perdón, versículo 1, el apóstol Pablo que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿cómo tiene que vivir un salvo? ¿Conforme a su propio corazón? ¿Conforme a su mente? No. ¿Conforme a su conciencia? No. ¿Conforme a su voluntad? No. Los que viven conforme al Espíritu es conforme a la palabra. No creyendo en ellos, sino creyendo en la Biblia. Así tenemos que creer, vivir. ¿Conforme a qué? A la Biblia. Los que viven conforme a la palabra de Dios tienen una vida bendita, limpia, extraordinaria. Entonces, los siervos que creyeron en Dios y vivieron conforme a la palabra, ¿qué tipo de vida tuvieron? Lutero, Moody, Spurgeon, ¿qué tipo de vida tuvieron? Juan Bunyan, para el Evangelio. ¿Qué tipo de vida tuvieron? Juan Hus. Predicaron el Evangelio hasta el final. Vivieron para Dios. El que sigue el corazón de Dios va a vivir para Dios. Es salvo, no sigue el corazón de Dios, va a tener una vida sucia. Aunque seas justo, aunque seas salvo. Pero si menosprecia la sangre de Cristo, si menosprecia el corazón de Dios, va a tener una vida sucia. Sucia. Pero el salvo que sigue el corazón de Dios, como dice la Biblia, no caminó con Dios. Caminó con Dios y un día Dios se lo llevó. Así vivía Enoc. ¿Con quién? Con Dios. En vez de seguirse a sí mismo de su corazón, caminaba con Dios. Enoc caminaba con Dios. Caminaba con Dios como amigo de Dios, íntimamente así con Dios. El corazón de Enoc vivió conectado con ¿quién? Con Dios. Así vivió Enoc. Caminaba con Dios. Un día, Dios le dijo: Enoc, no te voy a soltar. Él caminaba con ¿quién? Caminaba con Dios. Eso dice la Biblia en Génesis. Enoc caminaba con Dios. Un día dijo: Enoc, no te voy a soltar. Y se lo llevó. ¿Por qué? Enoc, ¿con quién caminó? Con Dios. Dios no lo soltó. ¿Qué tipo de vida tenía Enoc? ¿Cualquier tipo de vida? No, una vida bendita. Bendita. Elías, ¿con quién caminó? Con Dios. Un día Dios le dijo: no, no te voy a soltar. Se lo llevó. Así. ¿Con quién caminaron? Con Dios. Dios dijo: no, no los voy a soltar, me los llevo. Se los llevó. Caminaron con Dios. Los que caminan con Dios en la Biblia, los que son hijos de Dios, se llaman justos. Los que no son hijos de Dios se llaman pecadores. Por creer en la Biblia, por creer en el Evangelio, somos justos. Eso es el Evangelio. Esa es la verdad. ¿Cómo diferenciamos entonces al que cree en Dios del que no cree en Dios? ¿Por su conducta? No. ¿Cómo lo diferenciamos entonces? Porque cree en la verdad, cree en Dios. Eso es un hijo de Dios. El que cree solamente en la palabra de Dios, solamente en la verdad. Hijo de Dios. El que no cree, no es hijo de Dios. Aunque humanamente en su conducta parezca, como aparece en Mateo capítulo 7, del 21 al 23, esas personas en su conducta dicen que servían en una denominación, le reclaman a Dios en el juicio final: Señor, no profetizamos en tu nombre. No dice que eran personas que estaban tomando, no eran personas que pasaban peleando, no dice que eran personas que pasaban cometiendo así maldades. No. Eran personas que vivían consagradas a Dios y echaban fuera demonios. Tenían el ministerio de la liberación, de la intercesión, de todo, ayunaban, hacían todas esas cosas, las hacían. Hacían muchas vigilias, echaban fuera demonios, profetizaban, tenían muchos ministerios, los podían seguir muchísimas personas, multitudes. Pero Dios le dice: ustedes no son mis hijos, ustedes van para la izquierda, son cabritos, van para el infierno. Pero estaban súper seguros que eran hijos de Dios, pero no eran hijos de Dios, no eran hijos de Dios. Pero en el comportamiento parecían hijos de Dios, en su vida parecían hijos de Dios, pero no eran hijos de Dios. Pero Rahab la ramera creyó en Dios, fue al cielo.
El ladrón que creyó en Dios, que creyó en Cristo, fue al cielo. Eso sí dice la Biblia. Justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. No más. Solamente el justo vive por la fe. El pecador nunca vive por la fe. Aunque diga, mire, yo sí vivo por la fe, yo soy pecador, pero yo soy hijo de Dios, yo vivo por la fe. Mire, tengo como evidencia, yo echo fuera demonios, mire, profetizo, mire, yo hago milagros. No, eso no es evidencia. No tomo, no fumo. Mire, mire, mire sus obras, 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 obras de Él, sus obras, sus obras. Es pecador. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Esa es la división. Nuevo nacimiento, de pecador a justo, de hijo del diablo a hijo de Dios. ¿Cómo se pasa? Por la fe, por el evangelio. No más. Es la única forma. Voy a orar de esta forma, compartimos. Gracias esta noche. Dios, te agradezco, Dios, por permitirme tu evangelio, tu palabra, Señor. El evangelio es un secreto, Señor, que solamente los justos pueden revelarlo a otro que no ha entendido el evangelio, Señor. Por mucho tiempo, Señor, yo viví creyendo, Señor, en la mentira. A las maldades, Señor, pero un día, después de tú fracasar mi corazón, de humillar mi corazón, Señor, vaciar mi corazón, me pudiste mostrar, Señor, por la Biblia, Señor, por tu gracia a través de un justo. Me mostraste que estaba perdido como el hijo pródigo, Señor, que no había opción de vivir en mí mismo, Señor, que mi única salvación estaba en el Padre, mi única salvación estaba en Cristo, no había más salvación, Señor. Y aún estando así, Señor, en esa condición, tú me permitiste creer en el Evangelio, Señor, y por creer en el Evangelio ahora yo sé, Señor, que soy justo, estoy seguro, Señor, por tu sangre fui limpio de pecado. Como hijo tuyo, Señor, tú tienes una vida para mí, Señor, bendita, limpia. No una vida, Señor, para el pecado, una vida limpia, Señor. También, Señor, en un momento de mi vida, Señor, yo menosprecié tu obra, Señor. Así por ser engañado, por ser tentado por Satanás, Señor, yo viví en un momento, Señor, como sin tener en cuenta tu sangre, Señor, como desordenadamente también, Señor, aún siendo salvo, siendo justo, Señor, pero tú me permitiste, Señor, vergüenza, Señor, me permitiste también ver, Señor, cuán triste es un justo, Señor, que no está viviendo de acuerdo al corazón tuyo, Señor. Así como David un día, Señor, aún siendo justo, él como menospreció tu gracia, Señor, entonces él estuvo con Betsabé, después mató a Urías. David también, Señor, así fue avergonzado, Señor. Aún sus hijos estuvieron también con las concubinas de él, Señor, en pleno día, Señor. Pero David aprendió, Señor, solamente él tenía que seguir el corazón tuyo, Señor, solamente tenía que seguir el evangelio, Señor. Por eso la vida de David después, Señor, él te buscó, Señor. En toda su vida hasta el final buscó el corazón tuyo, Señor. Después el corazón de él cambió, Señor, y él quería construir el templo para ti, Señor. Pensaba continuamente en el corazón tuyo, Señor. Asimismo, tú también nos permites algunas veces en nuestra vida, Señor, tener la vergüenza, tener aún también como en nuestro corazón, como tristeza por seguir nuestro propio corazón, por seguir las tentaciones, Señor. Pero también nos enseña, Señor, el camino tuyo, Señor, es el camino limpio. La vida que tú preparaste para nosotros es la vida pura, Señor. Y también preparaste las buenas obras para nosotros, para que anduviésemos en ellas, Señor. Así enseña la Biblia. Tú preparaste todo dentro del Evangelio para que vivamos para el Evangelio, Señor. Para que vivamos para ti, Señor. Por eso enséñanos a vivir ese tipo de vida, Señor. Pura y limpia por el Evangelio, Señor. Pura y limpia por el Evangelio, Señor. Pura y limpia por el Evangelio. Dice que nos corriges para que, Señor, de la santa, Señor, muchas veces. Por eso enseña vida cada día más, Señor, y que te glorifiquemos a ti, Señor, y que las personas al leer la vida lean solamente a Cristo, Señor. Lean solamente el Evangelio como ese Evangelio precioso, ese Evangelio glorioso que nos salvó del infierno y también nuestra vida la salvó, Señor, del pecado, Señor. Salvaste nuestra vida del libertinaje. Salvaste nuestra vida, Señor, de la hipocresía también para que vivamos solamente delante de ti, Señor. Para que vivamos delante de ti, Señor, en todo momento, Dios.
Te agradecemos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.